Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día seguimos en el encuentro personal, cotidiano, con el Señor a través de su palabra. Hoy la Iglesia nos presenta el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que podamos hoy ser templos tuyos, comprender esta palabra y vivirla. Amén. ¿Qué dice el texto? Vayamos la mirada, capítulo 13, versículos 18 al 21. Es corta. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué semejanzas utiliza? 2 semejanzas para hablar del reino de Dios. ¿Con qué los compara? Miremos detalles, expresiones, toda la narrativa que nos presenta Lucas con la enseñanza que dio el Señor Jesús. Miremos todos estos detalles. Después de varias lecturas nos hacemos una idea con la memoria y después la bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En este momento, para iniciar, yo quisiera no dejar pasar por alto que hoy en Colombia se rindió homenaje a 7 beatos de la Orden de San Juan de Dios, Orden Hospitalaria, que murieron en la Guerra Civil Española. Papa Juan Pablo II en 1992 beatificó 71 mártires de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que en aquel momento de convulsión en España, año 1936, en un agosto, han venido matando sistemáticamente a religiosos y a los colombianos. 7 de ellos, de esos 71, eran 7, en general fueron 95. Lo que pasa es que el Papa Juan Pablo II beatificó 71, el Papa Francisco beatificó los otros 24. De esos gran número de 95, 7 eran colombianos. En algún momento, para protegerlos, los iban a sacar desde las cercanías de Madrid donde trabajaban hacia Barcelona, pero llegando a Barcelona los mataron, entre ellos y a otros muchos, y no pudieron porque por Barcelona los iban a mandar en barco hasta América para poder salvar sus vidas, pero ellos dieron la vida allí en lo que estaban haciendo, sirviendo en los hospitales de la Orden de San Juan de Dios. Entre ellos hay uno del departamento de Caldas, que es de mi departamento, el beato Esteban Maya Gutiérrez, pero también está Gaspar Pérez, Rubén López, Arturo Ayala, Juan Velázquez, Eugenio Ramírez y Melquiades Ramírez, 7 colombianos que, juntándolos al resto de españoles y un cubano dentro de esos 95, han dado la vida en un momento por dar la fe y trabajar y servir entre los más necesitados de los hermanos, de los pacientes de estos hospitales de San Juan de Dios. Hoy honramos la memoria de ellos, hoy reconocemos esta santidad que nos sigue mostrando que muchos han querido seguir a Jesús en el amor y en el servicio y en el dar la vida. Este texto de hoy nos mete dentro de las enseñanzas de Jesús en toda la temática del reino de Dios. Y esa temática es el eje del Evangelio. Ustedes y yo podemos tomar muchas expresiones que hablan del reino de Dios. Solo en Lucas podemos encontrar expresiones como: debo anunciar la buena nueva del reino de Dios. Pueden mirar Lucas 4:43. Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Lucas 6:20. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Pueden mirar Lucas 7:28. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Lucas 8:10.
Jesús envía a los 12 a proclamar el reino de Dios, Lucas 9:2. También el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios, nos lo dice Lucas 9:62. El reino de Dios está cerca, dice Lucas 10, del 9 al 11. Padre, venga a nosotros tu reino, Lucas 11:2. Busquen el reino de Dios y se les dará, y todo lo demás será por añadidura, Lucas 12:31. El reino de Dios viene sin dejarse sentir, sépanlo, ya está entre ustedes el reino de Dios, Lucas 17:21. Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios, Lucas 14:15. Los niños y los que son como estos, de ellos es el reino, Lucas 18:16. Es más difícil a un rico entrar en el reino de Dios, dice Lucas 18:25. Nadie que haya dejado casa, mujer, por el reino de Dios quedará sin recibir el céntuplo. Nos lo dice Lucas 18:29. Y también al final dice Jesús, acuérdate de mí cuando vayas tú tu reino. Le dice a uno de los que está al lado de la cruz, Lucas 18:29. Son muchas expresiones, es decir, el reino es tema central del mensaje de Jesús. Él es el reino. Y entonces hoy, después de ese repaso, pues vemos cómo Jesús quiere hablarnos de cómo es el reino a través de la comparación de dos imágenes que utiliza, entre ellas el grano de mostaza y esta levadura en la masa de harina. Podemos mirar cómo Lucas coincide con Mateo 13:31 y siguientes, pero Lucas es un poco más conciso, más corto. Y aquí hay algo claro. La primera parábola tiene que ver entonces con el crecimiento en extensión y lo que llegará a ser el reino, y la segunda en el incremento en profundidad. El uno y el otro entonces muestran la fuerza intrínseca que tiene el reino de Dios, que con la mayor frecuencia es invisible y que solo por la fe se puede conocer. Aquí yo pensaría en esa expresión del Principito, de aquel libro que dice que lo que es lo invisible a los ojos, la esencia, lo esencial es invisible a los ojos. En ese sentido el reino de Dios tiene que ver con algo tan profundo, algo tan grande que ha venido a instituir Dios. Normalmente el ser humano no lo puede ver, como no se puede ver todos los días el crecimiento de un árbol, pero ahí está ese crecimiento y es imparable, y tiene una fuerza y alcanzará un tamaño. Esa es la imagen de cómo es un granito de mostaza. Es milimétrico, tiene que ponerse en la mano y casi que ni es palpable, y lo que llega a ser ese árbol. No es de los árboles más grandes, pero dentro de su clase, lo que puede llegar a ser este arbusto del grano de mostaza. Y también lo que se hace con la levadura, que desde el interior genera todo un proceso químico de fermentar para que después pueda crecer el pan y después meterse al horno y hacer un proceso de crecimiento desde dentro. Entonces, ahí pues las imágenes para que miremos cómo Dios obra de distintas formas a los hombres, y Dios, que ha hablado a los sencillos, a los pobres, a los pequeños, le gustan las cosas sencillas, que no son tan llamativas, porque Dios no avasalla, ni es el Dios de la espectacularidad de los hechos rimbombantes que avasallan por poder y por fuerza. Dios parte de las cosas pequeñas, y estas son imágenes de aquellas cosas que empiezan pequeñas y que actúan y que llegarán a ser muy grandes y que tendrán definitivamente una fuerza para mostrarnos cómo la iglesia, que es la que lleva el reino y lleva la palabra, pues utiliza estos medios que para otros pueden ser muy sencillos, que para otros pueden haber sido motivo de burla en distintas épocas de la historia, y la iglesia sigue, y otros ya han pasado y seguirán. A pesar de lo que podamos vivir hoy en día, a pesar de que el mal es muy grande y parece muy como opacar el bien, ahí va. Y llegará un momento de plenitud donde Dios tendrá esta última palabra, y este reino es una fuerza que nadie lo podrá parar. Y que desde dentro, con esa levadura en la masa, fermenta y da la fuerza para que verdaderamente se siga llevando la palabra. Transforma desde dentro esta historia humana.
Esta es la lección divina del Evangelio todos los días. Hablar del reino es hablar de Jesús. Y es desde aquí, desde estos medios, desde estas pequeñas reflexiones y dentro de las grandes, digámoslo así, momentos que ha tenido la iglesia siempre en su evangelización, ha llevado lo más pequeño y desde lo más pequeño ha transformado los corazones. Y esto ha hecho que muchos vengan y se sumen a esta iglesia de la cual todos pertenecemos y llevemos esta palabra de Jesús. Hoy podríamos hacernos preguntas, entonces ahí hay un crecimiento que brota, más que preguntas es un realismo claro, es un crecimiento y ese crecimiento no se puede parar, es algo que tiene vida en sí mismo. Es que la semilla, ¿qué es? Es que la semilla, si algo tan pequeñito uno dice, bueno, ¿y esto cómo va a llegar a ser un árbol? Pero tiene un potencial por dentro que es vida y vida en sí misma, viene de la vida que es Dios mismo y esa semilla se transforma. Y esa es la presencia del bien y esa es la presencia de Dios. Entonces, aquí hay una gran pregunta y es, ¿será que ustedes y yo a veces nos imaginamos el reino como algo ya acabado, como estático? Y hoy la respuesta de la palabra es no, esto tendrá un crecimiento hasta el final. De hecho, la referencia es cómo llegará a ser ese reino y cómo llegará a ese árbol donde vendrán a anidar todos estos pájaros. Y cómo esa medida, esa levadura fermentó estas medidas de harina, es decir, generó un hecho constatable y tuvo su efecto. Y lo que ha llegado a tener la presencia de Dios desde que ha venido la redención y lo que llegará a ser en el momento final cuando Jesús vuelva. Pero sigue el tiempo de la iglesia y la iglesia sigue llevando el reino y el reino tiene la fuerza, tiene la dinámica, tiene la vida imparable que ha crecido y crecerá más y que solo Dios conoce. Y aquellos que tienen la fe, ahí es donde lo esencial es invisible a los ojos, es el que tiene la fe puede ver aquello que no se ve. Cuando usted empieza a ver el arbolito todos los días, pues no lo ve, ya con el tiempo va viendo el crecimiento. Pero la fe nos permite ir teniendo esa capacidad de ver la presencia de Dios en los hechos cotidianos, en la familia, en la historia personal, cuando es aceptado. Pero cuando vemos que el reino de Dios no es algo importante para mí, que Jesucristo no es llamativo para mí, pues ahí tendríamos que preguntarnos entonces si verdaderamente el reino de Dios crece en mí, o más bien decrece. Y el reino de Dios es dejar que Jesús entre, reconocerlo como el único Dios y Salvador, y seguirlo en su palabra y vivirla, y recibir el Espíritu Santo, que es el que desde dentro viene a morar en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, como decimos antes, del Padre Nuestro. Entonces, es una realidad Dios dentro de nosotros, pero yo lo dejo actuar. Dejo que el reino entre como esa levadura y me transforme desde el interior y con profundidad y pueda verdaderamente dar pasos de fe. Entonces hay preguntas. Creo que efectivamente la obra de Dios crece a la manera de un árbol vivo. Tiene vida la presencia de Dios en mí. Es esta mi visión de la iglesia. Mi vida espiritual está en expansión o en regresión. Por eso decimos, Dios reina siempre más y más en mí. Esa es la gran pregunta que usted también se puede hacer hoy. ¿Qué voy a hacer para que el reino de Dios crezca en el día de hoy? Sabemos lo que acabamos de decir, la vista no ve crecer un árbol, su crecimiento es imperceptible, de tal manera que todos los días podemos pasar junto a un árbol sin notarlo, pero el reino de Dios crece sin que muchos se den cuenta de ello. Solo la fe nos abre a ese reconocimiento y hacemos énfasis en esa idea que es parte de la meditación de hoy. En expansión y en profundidad. Estas son las imágenes hoy de cómo crece la presencia de Dios. No como el reino del mundo, que avasalla, que pasa por encima, que valen los poderosos, los famosos, los que tienen ciertos ingresos, los que idolatran el poder, la fama, el prestigio, los placeres sin límite. En cambio, el reino de Dios es para los que buscan la puerta estrecha y también para los que quieren reconocer con valentía quién es su único Dios y Señor sin caer en idolatrías. Entonces, hoy tendríamos que mirar cómo este reino de Dios sea para nosotros esa levadura que fermente desde dentro un cambio interior.
No la levadura tomada como el chametz antiguo, que es otra forma de tomarla como un principio de perversión, sino en este contexto desde un principio que actúa para transformarnos para el bien, para la fe, para la fuerza en Dios. Por eso entonces, qué bueno ver esta potencia de la acción de Dios, que es distinta a la potencia del mundo que quiere mostrarse y pasar por encima los unos de los otros. Esta es la potencia de un Padre que ama, de un Dios que es hacedor y creador, que tiene la fuerza de en el mar ir infundiendo su presencia y transformando corazones, y al final veremos cómo será este reino que va a ser mucho más grande que un árbol. Ya de hecho lo es, y ya se nos ha dado, pero como todo lo que tiene que ver con escatología, es decir, con lo que vendrá al final de los tiempos. La redención ya se nos dio, pero es algo que tiene que ver con la respuesta que nosotros en cada generación vamos dando. Y hasta que Dios diga basta, este reino irá creciendo. Y tiene un desenlace final que es de victoria y de esperanza. Entonces, por eso es un mensaje de esperanza y optimismo. Por eso saber esperar es el secreto. Esa es la paciencia de Dios también hoy. Y por eso entonces vamos viendo cómo ustedes y yo no podemos ponerle al reino de Dios los métodos del mundo de hoy que se miden como en los ritmos de productividad y de eficiencia humana. Es muy distinto, pero ahí está, y tiene una fuerza imparable. El reino crece en usted, el reino crece en su familia, es decir, Jesús, Dios está en su vida. ¿Cómo lo aceptamos de corazón? Hagamos oración. Bendito sea tu nombre, Padre nuestro del cielo, porque Cristo inauguró tu reino de amor entre nosotros, con los medios pobres que tú prefieres para tus obras, sin avasallamiento, impaciencia ni espectacularidad. Así nos mostró que la fuerza interior del reino solo necesita servidores pobres e incondicionables. Jesús fue la semilla y el fermento del reino que, muriendo en el surco de la cruz, dio origen al hombre y al mundo nuevos de la resurrección. Concédenos, Señor, abrirnos a la gratuidad de tu amor, conocer tus secretos, mantenernos en la esperanza activa y saber esperar el día de tu manifestación gloriosa. Amén. Cuarto momento, la acción. Y la acción va en orden a las respuestas a esas preguntas de cómo está el reino en su vida. Creciendo o decreciendo. De cómo verdaderamente percibimos esta fuerza de Dios en nosotros y dejamos que entre y fermente el corazón, el Espíritu Santo, el enamoramiento de Jesús. Dios reina y reina más en mí. Y si no pasa eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los puntos concretos que tengo que esta palabra me mueva hoy para que Dios verdaderamente reine en mi corazón? ¿Qué tengo que hacer para ello? ¿Cómo puedo contribuir a llevar el reino yo que soy parte de la iglesia? Cada uno de ustedes que es parte de la iglesia. Miremos estas preguntas. Gracias por compartirnos el eco que ha dejado la palabra, por escribirnos desde el lugar desde donde hacen esta lección divina. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.